¿Qué es lo que realmente nos define como pueblo? ¿Es el territorio por el que caminamos, las palabras que heredamos o las luchas que forjaron nuestra historia? En este episodio, haremos un viaje por las ideas que moldearon la nación. Nos adentraremos en la mente de un hombre cuyo pensamiento trasciende a su tiempo. Alberto Masferrer, el visionario que desafió la desigualdad y soñó con un El Salvador más justo donde cada vida tuviera la misma dignidad. Hoy exploraremos las raíces de la identidad salvadoreña. ¿Qué vigencia tienen las ideas de Masferrer en un país marcado por la oligarquía, las masacres históricas y la búsqueda inalcanzable de la justicia? Porque hay que recordar que un pueblo analfabeta será, sin remedio, el esclavo de un grupo de personas de su propio suelo, o la presa fácil de cualquier nación poderosa que desee absorberlo. Masferrer no solo fue un filósofo, fue un profeta en su tiempo. Criticó el alcoholismo, la prostitución y el analfabetismo como cadena de opresión. Pero ¿qué queda de su mínimo vital en El Salvador, donde aún persisten las brechas sociales? ¿Cómo se entrelaza su teosofía y su lucha por la educación con los desafíos actuales? Desenterraremos las contradicciones de un pensador que amó y sufrió por su patria. Hablamos de exilios, de la masacre de 1932, de cómo la utopía de Masferrer sigue latente, incluso cuando el presente parece negarla. ¿Estamos condenados a repetir la historia o hay aún camino hacia el mínimo vital que Masferrer nos invitaba? Acompáñanos en este viaje por la memoria, por la identidad y las esperanzas que aún laten en el corazón centroamericano. Bienvenidos al episodio 133 de Proyecto Chachalaca. Masferrer, el sueño de un país justo y el eco de una utopía. Bueno, y sí, mira, ya se hizo oficial. Las preguntas disruptivas se hacen en este pequeño apartado de inicio que se graba al final. Pero me gustaría preguntarte, porque creo que es algo muy interesante que pueda responder alguien que ha estado entre dos países. ¿Qué es la identidad? Es una realidad que tiene varias fuentes y que vas construyendo y asimilando a medida que vas viviendo. Y eso va a depender de la interacción que tengas con una o con otras realidades. Porque yo, por ejemplo, venía con una realidad de chileno, por ejemplo, y hoy pienso que he cambiado radicalmente. Incluso cuando fui hace un par de años atrás, mis amigos no me captaban muchas cosas. Entonces yo creo que la identidad es el reflejo de lo que estás viviendo, tu realidad interna, genéticamente hablando, si podemos decirlo, y de los factores que te van apoyando, la familia, los amigos, las circunstancias, y la vas formando. El elemento cultural de sociedad se marca de alguna manera, pero no te determina. Yo creo que nos condicionan las circunstancias, pero no nos determinan. Y afloramos esa identidad, eso es lo que somos, en nuestra interacción con los demás. Entonces, alguien me puede decir que tú no sos chileno porque no tenés el acento, no decís cachai ni po, pero el lenguaje es una parte de tu identidad, pero hay otros elementos que son, ya, y hoy tal vez mi identidad va a decir va, sí, po, va, no sé. Entonces, tengo una mezcla, pero es el resultado de un vivir, de una experiencia, de una vivencia. Si me quedo con lo que yo era, entonces no, ya me morí. Si sigo viviendo, mi identidad se va manifestando de otras maneras a medida que voy interaccionando y conociendo. Claro, no voy a cambiar radicalmente, pero hay cosas que van sumando y eso me va haciendo el Fernando que soy. Ok. Bueno, Fernando, ¿qué te pareció estar aquí en Proyecto Chachalaca? Una experiencia bastante cómoda, interesante, las preguntas, retador. No te voy a negar que me estuve un poquito nervioso en un momento, pero en general creo que son momentos y espacios, como tú bien decías, que son necesarios tenerlo, que otros escuchen y si estamos de acuerdo o no, también manifestarlo de alguna manera, porque uno al escuchar a otro, eso le permite ya aprender y corregir algunas cosas o mejorarlas si vas por donde se debe. Ok, perfecto. Así que te felicito por este programa y dale para adelante. Muchas gracias a ti por tomarte el tiempo y venir. Y bueno, ¿sabes? Me gustaría comenzar otra dinámica en este episodio. ¿Te gustaría? Sí, así es, mira. Ella me estaba asustando. Sí. No, esto es lo último, te lo aseguro. ¿Hay alguna pregunta que te gustaría hacerle a las personas que van a escuchar este episodio? Como para que la filosofeen.
Sí, si tuviera la oportunidad de tener a Masferrer, ¿qué le preguntarías? Adelante. ¿Qué le preguntaría a Masferrer? Ok, muy bien, muy bien. Bueno, y con eso comenzamos el episodio 133. Bienvenidos al episodio 133 de Proyecto Chachalaca, Alberto Masferrer, El sueño del mínimo vitae y la utopía de un país justo. Nos acompaña Fernando Echeverría. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Salvador? Un gusto en saludarte y gracias por este tiempo y estar aquí en tu programa. Yo quiero hacer una pregunta y la verdad es que puede ser un poco violenta, pero ¿qué hace un chileno en El Salvador muriéndose del calor? No, ya 30 primaveras, 30 veranos. No, te estoy aquí del año 90. Llegué aquí por el trabajo de mi papá y donde iba la gallina iban los pollos. Por supuesto. Y supuestamente veníamos por 3 años. Pero las cosas cambiaron al año y bueno, aquí estoy ya después de 35 años, ya con 2 hijos, ya tengo un hijo de 31 años y el otro de 24. Así que me considero, respetuosamente hablando aquí, un Más salvadoreño. salvadoreño que Un otra cosa. salvadoreño. Sí, Ok. amo esta tierra, la quiero mucho y bueno, por algo vamos a estar aquí conversando un poquito, conociendo a uno de sus personajes. Ok, excelente. Bueno, mira, esta pregunta la hacemos de rigor para conocer a nuestro invitado. ¿Quién es Fernando Echeverría? Ya, un patechucho, como yo hablaba. Un patechucho, ok. Ya, no llego a ser Nerón, pero sí pienso que soy una persona que le gusta conocer, le gusta aprender y por algo creo yo que he sido llamado en esta área de la educación, un área que tal vez de joven uno la mira como que no pega, que no tiene mayor interés, pero cuando uno se mete en este mundo de la educación es fascinante. Es un mundo donde hay que conocer, es un mundo que hay que relacionar conceptos, teorías y la gran ventaja, el privilegio y la responsabilidad de trabajar con personas. Personas que están creyendo en uno, personas que necesitan confianza y que necesitan no solo aprender números y teorías, sino que también hacer personas de bien en una sociedad. Entonces el llamado al docente a hacer ese modelo, no perfecto, pero un modelo creíble, creo que son retos que son fascinantes en esta área que a lo mejor en otras no se valora tanto. Ok, y bueno, ¿podrías compartirme un momento significativo en tu vida que vos digas esto es un antes y un después? De todas maneras, no sé si me salgo de la línea del programa, pero mi encuentro con Cristo realmente es ese cambio que genera en mi vida y que se da en un contexto de bastante conflicto, una separación, un conflicto familiar difícil. Entonces, eso genera en mí un cambio y que me ha permitido en este proceso, ya son casi 25 años en este caminar y que ha sido también un proceso de madurez, de tira y afloja, de conflicto, de altos y bajos, de salir tal vez de un contexto un poco religioso a entender realmente este llamado y que me ha permitido ya entender muchas áreas como las que ahorita tal vez vamos a conversar un poquito. Ok, y bueno, con respecto al tema de la historia, ¿cómo fue que te empezó a gustar el tema de la historia? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, yo creo que muchos tenemos al maestro que nos motiva en algunas cosas y que no lo valora, pero mi profesor que tuve en el bachillerato, que se le dice aquí, el profesor Fermín Villalobos, todavía me acuerdo de su nombre, tenía el típico traje brillante del docente, ya fumador, pero una persona Ok. genial en la forma en que entregaba. Yo tuve la oportunidad de estar con él los 4 años que era la enseñanza media en mi país, estudiar historia de Chile, historia universal, geografía. Entonces, él daba un poco de la materia y un poco de su historia. Le decíamos el cuentacuentos, y esa era la cosa que más nos llamaba la atención, porque sus historias, que aunque a veces eran un poco chistosas, pero nos hacía pensar, nos hacía reflexionar en lo que era la vida adulta y la responsabilidad y todo lo que implicaba. Y después, a medida que me he ido profesionalizando, ver el valor que tiene el contexto histórico para todo lo que manejamos. Si nosotros nos desarraigamos del contexto histórico, realmente le quitamos el valor a lo que tiene el pensamiento de un filósofo, de un sociólogo, de cualquier teórico. Entonces, conocer el contexto histórico es importante y entendernos en el aquí, como salvadoreño ahorita en el aquí, es también reconocer ese proceso de acontecimientos, de decisiones y todo lo que implica esta vida convulsa de la historia y la sociedad. Ok, y bueno, contame, cuando hiciste este cambio de Chile a El Salvador, Ujú. ¿cómo fue? ¿Qué choques culturales encontraste? ¿Qué diferencias hay entre los chilenos y los salvadoreños? Eh,
En general, yo creo que bueno, no es mucha la diferencia, ¿eh? Yo creo que son los contextos. Pero sí, llegar aquí en el año 90, después del conflicto, o lo que todavía quedaba un poquito del conflicto, eh, fue algo difícil de entender en el sentido de que tú te juntabas con personas que eh, tomaban hasta perder el conocimiento y después iban al carro y sacaban un arma y empezaban a disparar al aire porque tenían algún contacto con uno de los dos bandos, porque tuve la posibilidad de conocer de ambos bandos. Entonces, esa situación fue como lo más del choque que se puede decir, pero en general la amabilidad, la sonrisa, lo que se puede ver en cualquier lugar está ahí siempre. Ya las personas se diferencian por eso mismo, por esos contextos. Entonces hay que entender y hablar lo que se puede y escuchar más que nada para no cometer errores y ser imprudente. Pero yo tengo muy buenos recuerdos de mis primeros años aquí en el país y de los cambios que he venido viendo. Entonces no fue algo para mí, pero para mis hermanas sí, para mi familia. Bueno, mi madre fallece al año por varias razones, entonces todos esos elementos, más que un choque cultural, fue una cuestión intrafamiliar que se manifestó ahí. Ok, qué complicado tuvo que haber sido ese momento. De todas maneras, pero ahí donde te puedo decir eh, la maravillosa capacidad que tienen las personas, y en este caso el salvadoreño, porque todos mis compañeros que lo había conocido hace poco, que unos 6 meses, estábamos en el primer año de universidad, como que éramos sido amigos de toda la vida. Todos llegaron al funeral, todos llegaron a dar un apoyo, a dar una palabra, y a mí eso me impactó mucho. Ok. Quizás por eso hoy añoro tal vez esas cosas que hoy se han perdido un poco por esto de las comunicaciones, que la gente se comunica solo electrónicamente, pero ese cariño y ese contacto que hubo en ese momento también fue bien particular. Ok. Sí, mira, la verdad es algo que también hemos venido diciendo en el podcast y es que hoy prácticamente con el vecino no te conoces y le tenés miedo a la persona que va a la par tuya en el bus y son cosas que realmente están pasando y nos distancian de los otros salvadoreños. Ujú. Ya aquí en casa somos hermanos lejanos, ponerle. Sí, aunque Bueno, parezca chiste. sí. Y bueno, vamos a comenzar aquí con este tema, porque hay que hablar un poco de lo que vamos a hablar, que es Masferrer, ícono, pero a veces es como un personaje, un nombre que se le pone a una escuela y pues la verdad es que no pasa de ahí. Y creo que Masferrer tiene mucho de lo cual podemos hablar y pues vamos a comenzar por aquí entonces. ¿Quién fue Alberto Masferrer y por qué se considera como una figura clave en la historia intelectual de El Salvador? Maferrer es un personaje complejo, un personaje interdisciplinario para su época, para una época también compleja dentro de la historia de El Salvador por varias razones que quizá abordemos durante la conversación. Y, y es un pensador que se desarrolla de manera autónoma, por ejemplo, es un autodidacta. Sus condiciones como hijo lo llevan a tomar ciertas decisiones y eso le permite ya desarrollarse en varios ámbitos, en varios campos, que le permite conocer, que le permite experimentar, que le permite mantenerse como ser humano en vida y, y lo hace muy particular. Ya una persona que es periodista, que es educador, que es filósofo, que es sociólogo, o, bueno, hablando hoy profesionalmente hablando, pero en ese tiempo eran sus ideas. Así que es una persona fascinante. Ok, así como algo histórico de Masferrer, tenía título, ¿qué estudió? ¿Qué se sabe de él? Era un normalista, ya, pero de ahí un título de nada, no tiene un título como hoy conocemos al licenciado tal Sí, o al claro. maestro, no, él era un autodidacta, básicamente. Entonces, Ok, eso es una cualidad bastante interesante en él, porque a pesar de que no tuvo formación, aportó mucho como pensador, intelectualmente hablando. ok. Bueno, él nace en 1868 y este nacimiento estuvo marcado por no ser hijo reconocido inicialmente. Ujú. ¿Cómo influyó en este contexto familiar en su sensibilidad con respecto a la injusticia social o a su visión? ¿Qué me puedes decir? Bueno, él parece que era un niño tremendo, ya, porque el papá, después de estar estudiando en San Salvador, lo quiere castigar por algo y lo manda para Guatemala. Y en Guatemala él parece que no le gustó mucho el ambiente y él decide y se va a Costa Rica. Y en ese ir y venir, él comienza a formarse, comienza a estudiar, comienza a generar sus ingresos para poder andar en esto y después regresa a El Salvador. Y en ese
regresar es que comienza a ocupar ciertos lugares públicos, ciertas áreas de trabajo como funcionario público y comienza ya a tener tal vez esta mirada con los encuentros que tiene en Europa como diplomático, en Bélgica ya, o en el Sudamérica, en Chile, ver y comparar las realidades, ver y comparar las personas, porque hay un desarrollo y hay una forma de pensar que dista mucho de su realidad ya como salvadoreño. Entonces creo yo que el elemento de vida familiar nos afecta de una manera, y yo creo que eso le permite entender la necesidad de tener una fortaleza y de tener una visión para que otros no tengan esa situación como la que él tuvo. Yeah, okay. Él estuvo, ¿en qué lugares me dijiste? ¿Estuvo en Bélgica? Sí, ¿Estuvo en Chile? En Chile, ¿En en qué Argentina otro lugar también. destacó? Argentina. Uh-huh. Ok, la verdad es que sí se dio, digamos que un viaje algo cómodo por el Sí, mundo. sí, estuvo en Costa Rica también. Así que viajó. Ok, bueno, ya vamos viendo que él era algo itinerante. Fue diplomático, entiendo que fue periodista y Uh-huh. educador en varios países. ¿Qué cargos Sí. públicos desempeñó aquí en El Salvador? ¿Y cómo crees que esto moldeó su visión política de las cosas? Sí, hombre, trabajó en los archivos generales. Y el otro, ahí me pillaste, fíjate, no me acuerdo específicamente, otras dos áreas, pero sí le influyeron porque tenían que ver con eso, con la educación, tenía que ver con el periodismo, ya que fue algo que hizo bastante fuerte en Chile. Ya aquí estableció entre el año, casi al final de su carrera intelectual, podríamos decir, entre el año 28 y 30, el periódico Patria, que es donde se conoce básicamente la madurez de su pensamiento. Uh-huh. Periódico Patria. Me parece que en otros episodios hemos podido hablar de esto. Sí, es clave dentro del pensamiento de Masferrer. Ok. ¿Por qué? Bueno, y así como su nacimiento fue, digamos que rodeado por la polémica de no ser un hijo reconocido, también hay como una polémica con respecto al tema de su deceso. Uh-huh. Porque existe la discrepancia de que su muerte fue en 1932, ahí como por diciembre o final del año, me parece. Uh-huh. Y hay otra propuesta que dice que él murió en 1949. Yeah. Sí, después del problema que hubo a principios del año 32. El 22 aquí, de enero, ¿verdad? La masacre de 1932. Exactamente, en esa masacre. A él le afecta bastante. Y él estaba en Guatemala, si no me equivoco. Y su salud ya estaba bien afectada. Él incluso había estado años antes en silla de ruedas. Tenía un problema psicológico también, que de eso no se habla mucho de él, pero era una persona con ciertas situaciones que no eran, entre comillas, muy normales. Ya tenía ciertas reacciones y situaciones que lo hacían una persona, no sé si neurótica será el concepto, ahí habría que preguntarle a un especialista, pero okay. Era una persona que tenía ciertos conflictos. Él sufre un ataque cerebrovascular y lo sufre estando en Honduras. Y él viene aquí a El Salvador, como te digo, en ese año de mucho conflicto y mucho problema, pero muere aquí, el 4 de septiembre de 1932. Ya, y eso ya está registrado, sí, está registrado. Ok, ¿y por qué dicen algunos que murió en 1949? No sé, así como ahora están diciendo que Hitler murió en Alemania, en Argentina, perdón. Tal vez hay historias, pero lo que se tiene registrado de él, en esta situación de salud, él cayó en coma. Y estando en coma tiene un segundo ataque que ya lo deja ahí para el otro lado. Ok, ¿sabes dónde murió? Muere en San Salvador, aquí cerca de San Jacinto, donde está el Seguro Social. En el seguro murió. No el seguro, pero donde está el seguro hoy, por esa zona. Entonces, en la Centroamérica, no sé, ahí no me ubico mucho en esa parte, pero por ahí dicen. Para la quinta, no sé qué, Quinta Martínez parece que se llamaba. Ok, bueno, mira, para 1932 él tendría, me parece, 64 años de edad. 68, sí, más 70 más o menos. Por ahí, ¿verdad? Sí, 74 años. Sí, y bueno, años. Y decime este exilio, ¿por qué? En 1932, ¿por qué se exilia? Yo creo que lo que dicen los reportes es debido a esa decepción, ¿ya? Y como algunos después lo tildaron de una persona
algunos que era del lado oficialista y el otro que era el lado que en ese tiempo estaba generando problemas, el lado comunista. Pedro se exilia por la decepción que sufre después de dar su apoyo al presidente de la época, que fue Araujo, ¿ya? Y que él lo engaña básicamente porque no aplica ninguna de las supuestas reformas que iba a realizar en beneficio del campesino, del indígena, de la gente pobre. Entonces él sufre una decepción y opta por irse a Guatemala. Ok. Ujú. Hablemos entonces un poco del contexto histórico de El Salvador en aquella época. Estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Era una época, entiendo yo, marcada por la desigualdad y la dictadura. Veníamos el periodo de Saldívar en la que se aprueba la extinción de los ejidos y la ley antivagancia, que fue todo un abuso sistemático para, digamos que, toda una etnia, un sector social. Ujú. ¿Qué me puedes decir de esa época? Sí, 1881, 83, Por ahí 84, anda Saldívar, 85, sí. todo eso. Sí, justamente, hubo cambios, reformas que se le denominaron liberales, ¿ya? Y esas reformas justamente trajeron esta desigualdad, ¿ya? Trajeron este problema con ese grupo que menciona en varios de sus escritos Masferrer, el campesinado, el indígena y el pobre, ¿ya? Entonces, esa época de cambios refleja como un comenzar un problema que después se va a manifestar posteriormente, años más tarde, en el conflicto que mencionamos hace un par de ratos. Eh, Maferrer, en sus inicios, el primer escrito que tiene lo hace a los 25 años. Fue en el año 1800. 1895, si Ujú. no me equivoco, por ahí. Eh, y, eh, y se puede ver la madurez de él, por supuesto, en los siguientes, pero en esos primeros escritos él ya manifiesta ya su interés, su observar esas desigualdades, ese problema con ese tipo de sociedad. Y, eh, y bueno, eh, él empieza a ver que hay que decir algo. Entonces, él retoma mucho el pensamiento, aunque no es una persona conocida hoy como una cristiana, pero es una persona que retoma la idea de Dios. Él retoma el pensamiento oriental, básicamente. Por El eso, daoísmo. ¿perdón? El daoísmo. ¿O qué retoma? No. Él se va por el lado de la teosofía. De la La teosofía, ok. teosofía, el gnosticismo que se le conoce también. Entonces, de ahí él va a retomar varias ideas para construir su pensamiento, aunque construir el pensamiento sería como relacionar un proceso sistemático, pero él, según sus biógrafos y los estudiosos, no creó un sistema. Por eso se habla de la doctrina de Masferrer. Entonces, todos esos elementos de desigualdad, de la famosa oligarquía, del campesinado, lo que pasó en Estados Unidos también después, en el 1929, vino a rematar. Lo de la Gran Depresión, ¿verdad? Exactamente, Ok. todo eso, claro, hay una distancia con lo que estamos hablando, pero todos esos elementos dan firmeza a sus ideas, a su pensamiento. Ok. Sabes, me gustaría preguntar lo siguiente, porque sin duda no es una historia única de El Salvador. Ujú. ¿Pasó algo parecido con respecto a, por ejemplo, 1932? ¿O lo que pudimos ver con Saldívar, algo parecido en Chile o en Sudamérica que tú conozcas? Hay varias historias por ahí. La más conocida, creo yo, es la del 73, ya, cuando sube Pinochet al gobierno. Pero anteriormente también hubo situaciones de conflictos, revueltas. Bueno, Chile tuvo la Guerra del Pacífico. No sé si has escuchado la famosa Guerra del Pacífico de 1882, en donde tuvo conflicto con Perú y Bolivia, ya en el norte de Chile. Se Porque le querían su conoce. pedacito de mar. eh, ¿O qué era? En ese tiempo Bolivia tenía salida al Ah, mar. O sea, fue después de la guerra y los tratados que firmaron que que se Chile se quedaron, sí. anexa el norte, que es Arica, Tacna y todas esas zonas, y ahí le corta el paso a Bolivia. Y Bolivia hasta el día de hoy todavía sigue reclamando ese territorio, pero como te digo, fue resultado de la guerra. Ok. Entonces, Argentina, ahí en ese tiempo después se tiene la Patagonia.
Entonces ahí hay historias de historia, que por eso que está el conflicto con los argentinos, porque nos quitaron la Patagonia. En ese aspecto yo no te voy a decir, no, la historia es así, porque no es algo que me llamó mucho la atención. A mí me llamó la atención el conflicto con Perú y Bolivia, básicamente, que estaba relacionado con Argentina también, pero desde ahí podemos ver los soldados que no eran profesionales, que fueron a la guerra, después vuelven mutilados, vuelven que nadie los quiere, fueron unos héroes, pero también fueron despreciados. O sea, hay una problemática ahí también difícil, porque como todo, ya el héroe en su momento puede ser victoriado, pero ya cuando es el ciudadano que lo vemos ahí sucio o que no sabe hacer nada o que anda alcoholizado, se nos olvida que fue alguien que estuvo en una guerra y que trae sus secuelas de todo tipo, pues. Okay. Entonces, sí, hay situaciones que también son difíciles. Claro, no es algo muy parecido a lo que pasó aquí, pero sí hay varias circunstancias. Por ejemplo, revoluciones, y hay una situación muy característica de un grupo que se levantó, que se le llamaba los pipiolos. Los pipiolos. Los pipiolos, que básicamente eran los piojentos, eran no sé si estará correcto usarlo, pero la gatada. Okay. La gente del vulgo que había formado y era parte de un grupo político y tenían su revancha y sus conflictos con otros. Pero, como te digo, no se llegó nunca a una situación aquí como de exterminar a un grupo por su condición de Bueno, raza. es que, ¿sabes? Yo pienso algo que aquí en El Salvador el principal problema es esto del el tamaño y la tenencia de la tierra. Yo me imagino que en Chile y bueno, Sudamérica no es un problema tan complicado porque hay mucha extensión de tierra. En cambio aquí no es que siempre hayamos sido un país sobrepoblado, pero la tenencia de la tierra y tener mano de obra quizás habrá sido los detonantes de y esto. justamente uno de esos problemas que estabas preguntando tiene que ver con la tierra. Ya, la tierra, y es justamente esa idea de Maferrer de que el valor de la tierra también es un valor que le da al ser humano. ¿Ya? Y aquí un país densamente poblado, como se dice, 21.000 kilómetros cuadrados, tal vez hace ciento y tantos años atrás no había la cantidad de gente, pero ya la tierra tenía un valor, los terratenientes, los latifundistas, se conocen la historia de los dueños y que son después parte del conflicto que se da en el año 32. Tal vez en otros lugares hay menos gente, hay más territorio, tal vez los conflictos son distintos, pero claro. la tierra siempre va a presentar un elemento de conflicto de una o de otra manera. Ok, bueno, háblame entonces, volviendo al tema de El Salvador, ¿qué me puedes decir de esta clase conocida como los oligarcas? ¿Qué son los oligarcas? ¿Qué se debe de comprender por ellos? Bueno, me acuerdo de haber escuchado a don Dagoberto Gutiérrez una vez que hizo una definición bien interesante, pero no es que te la vaya a repetir porque me acuerdo que lo escuché, pero él hacía ciertas definiciones porque a veces se mete en un mismo saco al oligarca y a otro tipo de personaje con poder y en un nivel económico de alto nivel. Pero lo que se entiende aquí son aquellas personas que tienen el poder económico, ¿ya? Y que ese poder económico también les facilita tener poder político. Por ende, son aquellos que toman las decisiones en un país. Y se conoce, y siempre ha sido una historia aquí, hasta qué punto será verdad, las famosas familias, las 14 o 15 familias que tenía este país. Y que en ese tiempo, bueno, este señor Quiñones... Adolfo Quiñones, no había un presidente sí. ahí que es de esa época, de por la ahí dinastía de los Quiñones. Quiñones Menéndez, no sé, Sí. por ahí. Entonces, que eran las familias que tenían los dueños de los territorios, que la producción, la ganadería, la minería también que se dio en un tiempo. Entonces, el oligarca hoy se le entiende como el capitalista, pues ya el dueño de algo, de los medios de producción, como dirían desde una perspectiva económica o social, pero son aquellos que tienen el poder para tomar las decisiones. Entonces, vamos a ver, en El Salvador hemos tenido, por ejemplo, los dueños del añil, que fueron en su momento los oligarcas, estos que tenían la producción y tenían los recursos para... Sí, el café básicamente. Y después vino el café, añil, correcto. Cuando viene la caída del añil, empieza el auge del café. Mira, qué interesante esto, ¿verdad? Porque podemos ver que desde aquella época el plan político fue siempre dominado por el plan económico. Y por un grupo pequeño, ¿ya? Y que las supuestas reformas o los cambios desde una perspectiva de salvataje para toda una sociedad, siempre ha sido eso, un relato, una narrativa. Y que lamentablemente algunos creen
y otros no, y en eso se da un conflicto, y mientras los de arriba siguen llenándose los bolsillos. Correcto. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver, estamos entonces en esta época de el momento que estaba viviendo Masferrer, es el tiempo de los cafetaleros, por así Ujú, decirlo. ujú. ¿Qué me puedes decir de estos cafetaleros? ¿Cuál era el comportamiento de esta cúpula económica? Básicamente el daño que se le entiende a esta parte de la historia es el hecho de, con las reformas que hubo de los territorios, eh, fue quitarle, ¿ya? Porque antes los territorios eran comunes, podríamos decir, a las personas, a los indígenas que tenían Los toda esa ejidos, zona, ¿verdad? ¿ya? Los Correcto. sigiar y todo. Pero con esta reforma, entre comillas, ya quisieron ordenar. Yo creo que ahí vienen las palabras, El el ordenamiento. eufemismo y todo, ordenar. Pero al final lo que fue quitarle las tierras, ya para dárselo a grupos, hacerse dueños de esas tierras que antes no tenían un dueño legalmente establecido, o sea, hablando de cuestiones de orden político, pero tenían sus dueños, los dueños eran los indígenas o sea, ellos eran. Entonces, claro, los despojan y en ese despojo está el querer suprimir, negar esa realidad. Y claro, pues la historia oficial los trata de una manera, pero cuando uno analiza y tiene la oportunidad de leer algunas fuentes, se da cuenta de eso, porque básicamente es quitarlo legalmente, un derecho que tenían ellos. Claro. Ahora, yo tengo la idea, tal vez tú me puedes corregir, de que 1932, o más bien el ascenso de Maximiliano Hernández Martínez, tiene que ver con la consolidación del poder de esta oligarquía cafetalera. ¿Qué me puedes decir de eso? Justamente, ya es un triángulo, porque estaba el problema político, estaba el problema económico y estos señores. Entonces se da justamente todo este elemento, toda esta como ensalada para preparar el plato fuerte. Y Araujo justamente fue una persona débil, dicen, ya no tenía la capacidad para cumplir su papel como presidente, entonces eso no le gustó a a la oligarquía y entonces asciende de alguna manera el que era vicepresidente, que era Hernández Maximiliano Martín, Hernández ya Martínez, Hernández pero Martínez, siempre apoyado por esta por la oligarquía oligarquía. cafetalera. Ok. Es que al final, mi pensar, que al final él fue el personaje, la mano peligrosa de esa oligarquía. Ya porque por él mismo, aunque él tomó ciertas decisiones, hay ciertos elementos que se pueden reconocer que hizo por aquí, por allá, pero si no hubiese sido con el aval de la oligarquía, bueno, por algo Araujo no siguió, solo ni un año alcanzó a A gobernar. gobernar, Ya, correcto. por eso. Entonces, esa oligarquía no le gustó ya el trabajo que hizo este señor. Ok. Porque al final no pudo hacer ninguna de las reformas, o sea, no cumplió la palabra, por algo Masferrer se desliga de él, ya, Ok. que en un principio había sido su voz, ya su red social, podríamos decir hoy en términos actuales, para que lo eligieran. Entonces él había prometido a toda esta gente, al campesinado, al indígena, que iba a hacer una reforma a favor de ellos, y eso después no se cumple. Entonces Ok. desde ahí ya comienza la problemática y ya se estaba dando la situación de insertarse aquí el pensamiento del Partido Comunista. Había un peruano por ahí, Pavletich, no sé qué, tenía un apellido algo extraño, que estaban haciendo las suyas también, Sandino, Martí. Entonces ya se estaba dando Como estas habían viendo situaciones, estos, movimiento correcto, político, sí. ya de Estados Unidos también tenían apoyo en esa parte. Así que todos esos elementos permitieron que comenzara lo que lamentablemente ocurrió al principio de enero del 32. ¿Qué crees que firma Maximiliano Hernández Martínez con la masacre de 1932? ¿Qué le asegura a la oligarquía? Porque un despliegue de poder, un despliegue de fuerza brutal como la que hizo, más allá de decir, estén tranquilos, yo los cubro, es más allá, pienso yo. Es así como, yo soy el nuevo dictador, yo soy el que va a decir qué es lo que va a suceder en el país de ahora en adelante. Yeah. ¿Qué me puedes decir vos? Eh, sí, es como complejo dar como una línea porque hay varios elementos. Por ejemplo, él es tomado preso también antes de ascender como presidente, en la época De Maxi. sí, Ujú. él es tomado preso. Después liberado y después toma el puesto como presidente. Pero creo yo que se aprovecharon varias circunstancias por el hecho mismo de escuchar este campesinado que ya estaba
harto, podríamos decir, que ya estaba molesto por todo este abuso, por toda esta situación que estaban viviendo de haberse les quitado la tierra, y toman las armas, y claro, pues él era el representante, él era el que estaba a cargo, Maximiliano Hernández Martínez, y aprovecha esto para quedar en bien, ya con estos señores oligarcas, y, y comienza la represión, ya. Aunque hay algunos relatos que hablan de que sí hubo masacre también por parte del campesinado, de los indígenas, mataron a algunos terratenientes, violaron y todo, pero si se hace la comparación, aunque algunos dicen que no fueron 30.000, que fueron 6.000, o sea, también ahí hay, pero la historia en sí, en general, habla de un número. ¿Por qué? Porque era un genocidio, o sea, era matarlos, era eliminarlos para que quedara tranquilamente la gente con sus tierras. Ya, entonces él, como militar, no sé hasta qué punto en ese tiempo era pensar de esa manera, pero lamentablemente siempre se ha asociado un pensamiento militar a un pensamiento de acabarse algo, ya por lo general, aunque también hay pensamiento militar que construye, que apoya a la sociedad y todo eso. Pero en los contextos de que estamos hablando, sí era una situación de ocupar su poder para reprimir, para acabar. Ok, ¿y cómo crees que afecta este ascenso de Maximiliano, la masacre de 1932 en enero? ¿Cómo afecta a Masferrer? Lo primero es este hecho de haberse sentido traicionado por Araujo. Él pierde, incluso él escribe, no sé, recuerdo si a su hija o a Hortensia, él escribe y le dice que él fue un estúpido, fue un imbécil. Así él se califica de haberle creído, porque él nunca quiso participar de la política de la manera partidaria como se conoce, ya de ondear una bandera. Él era una persona política, por algo toda su crítica y todo lo que hacía, pero no le interesaba. Y por la manera en que le presentan el proyecto, él confió y apoyó a Araujo. Pero después que ve la situación, él escribe a este familiar y le dice que él se sintió un imbécil, haber confiado, haber ido contra sus mismas ideas. ¿Ya? Entonces, ante esa situación, claro, él estaba en sus últimos años, estaba ya mayor, estaba enfermo, ya casi ya no estaba escribiendo mucho, lo último eran los años 30, aunque por ahí dicen algunos que tiene ciertos escritos póstumos que también incluso se han perdido algunos, pero la idea es esa, y se va pobre, autoexiliado básicamente a Guatemala, y es sostenido por otros, pero sí, a él le afecta, porque todas sus ideas de reforma, de mejoramiento de la sociedad, de darle un lugar a esta gente, al campesinado, al indígena, al pobre, se diluye en nada, y todo lo contrario, ve que gente fue asesinada, fue masacrada por un supuesto cambio, un supuesto reivindicar sus derechos y cosas por el estilo. Ok. Mira, en otros episodios hemos podido hablar sobre Claudia Lars y Amparo Casamalguapa, y históricamente se vinculan a Masferrer. Amparo Casamalguapa da su heroico discurso, me parece, en 1938, y después se va en caballo escapando porque prácticamente era en contra del martinato. Pero Claudia Lars incluso también tiene esta relación a través de su padre, quien es, entiendo yo, quien trae la teosofía a El Salvador. Pero ¿qué otras personas tienen o guardan relación con Masferrer en aquella época? Bueno, hay algunos que definen una supuesta triada cultural con Gavidia, Francisco Gavidia y Arturo Ambrogi, junto con Masferrer. Ya cada uno en su área, uno cultural, el otro moral y el otro literario, no me recuerdo bien ahorita, pero ellos son reconocidos por su aporte cultural. Y aunque distan en sus enfoques, porque básicamente Masferrer es el que más está metido, podríamos decir, en la problemática de la sociedad salvadoreña, una sociedad reprimida, analfabeta, alcoholizada, desigual, problemas de familia, problemas educativos, problemas económicos, o sea, entonces los otros escriben, pero el que tiene esa fuerza, podríamos decir, es Masferrer. Pero a ellos se les conoce en esa relación de la época, a Ambrogi y a Gavidia. Aunque Gavidia parece que era 5 años menor que... Pero sí, en contexto intelectual estaban en esa Digamos época. que están en el mismo rango, aunque eran la misma generación. Ok, y bueno, háblame un poquito así, haciendo un pequeño spin-off sobre la teosofía. Ya hemos hablado un poco de la teosofía en otros episodios, pero ¿qué entendimos? ¿Qué debemos de entender por la teosofía?
Bueno, muchas veces se confunde la teosofía con la teología, ¿ya? La teosofía son vertientes religiosas, ¿ya? Eh, para entender la existencia del ser humano, la existencia del universo, eh, que tienen varias fuentes, pero no es un sistema ordenado tal vez de estudio, de análisis, pero sí se fundamenta con esas ideas de entender el universo, de entender el valor de este cosmos y de entender también. Por eso es tan importante dentro del pensamiento de Max Ferrer la teosofía, porque desde ahí él retoma el valor del ser humano, el valor de la vida, ¿ya? Y ellos buscan dentro de esta forma de pensamiento el valor que tiene el ser humano en su relación con otro. Entonces, desde ahí tienen una ética. Y es interesante porque ellos creen en una deidad y consideran a Jesucristo como un maestro, ¿ya? Tienen una visión de él como maestro, como lo hacen otras formas de pensamiento también. Entonces, alguien podría decir que es algo muy bueno, muy importante, o alguien podría rechazarlo porque va en contra de la De la religión doctrina, sí, correcto. institucional, Ajá. ya que la Iglesia Católica, y sabemos también que hubo mucho problema con los masones, la teosofía, el catolicismo. Entonces, es un área bastante álgida. Y como te digo, yo lo que comprendo es lo que te acabo de compartir, entender esa relación con el universo, pero a través de un pensamiento, de un conocer que va en esa ascendencia. Entonces ahí tienen niveles y cosas por el estilo. Yo no sé si Ferrer abarcó todo eso, pero que sí retoma la teosofía para entender esa búsqueda de que el hombre tiene que vivir de una manera donde la vida sea plena, la vida sea justa, la vida sea digna, es un elemento que está en consonancia con eso. Ok, ok, mira qué interesante. Aparte de la teosofía, ¿qué movimientos intelectuales latinoamericanos dialogaban con las ideas de Masferrer en aquel tiempo? ¿Qué me decís de eso? Bueno, el vitalismo, ya que básicamente esas dos ideas, porque hay algunos que dicen que era comunista, que era socialista, pero él tenía un pensamiento socialista, pero un socialismo fabiano que se conoce, ¿ya? Que el nombre de Fabio, así medio italiano, no me recuerdo ahorita de él, pero tiene un origen burgués, ¿ya? Entonces había un choque de ideas con el socialismo científico, ya marxista, porque para Maferrer como socialista él no estaba de acuerdo con la lucha de clase, la revolución. Él pensaba en cambios, pero cambios progresivos, paulatinos, no el choque. No la violencia, y por eso también después lo juzga a través de sus poemas Roque Dalton, ¿ya? Sí, mira, Entonces, que de porque eso, lo entiende como una persona que solo habla, que solo ok, escribe, como un pero que aguado. nunca fue activo y que nunca tomó la lucha, casi algo así como Aguado. Pero, pero esa es una línea de él, ese pensamiento socialista, la teosofía, el vitalismo, y que gira en que las personas tengan una forma de vida digna. De ahí viene el famoso doctrina del mínimum vital, ¿ya? Entonces, eh, esas ideas son lo que lo hacen ser esa persona tan compleja, amada por unos y odiado Y por odiado por otros, otros. ¿ya? Ok, ahora vamos a explorar un poco de este pensamiento y la obra literaria de Masferrer. Vamos a ver, ¿en qué consiste esto del vitalismo de Masferrer? Él tiene un libro que se llama El Minimum Vitae. Sí. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo podemos comprender el Minimum Vitae, el vitalismo teosófico que practicaba Masferrer y cómo se diferencia de otras corrientes vitalistas europeas? Sí, las que se nombran por lo general el vitalismo de Nietzsche y de Ortega Gasset, ¿ya? Pero ahí no voy a pecar de hablar algo que no domino mucho. Ok, Ya ahí solamente me quedo con el vitalismo de Manferrer, que básicamente, como te decía, tiene que ver con eso, con el valor de la vida, de vivirla de manera plena, de vivirla de manera digna, de entender que el ser humano está para vivir, para poder tener el acceso a la comida, a la tierra, a la salud, a la familia, a todos esos elementos. Eh, el, Refréscame un poquito otra vez la pregunta que se me así fue. ¿en qué consiste este vitalismo teosófico y cómo se El mínimo distingue vital, el mínimo sí, vital. correcto. Vaya, ahí disculpa que a veces tengo laguna debido a mis épocas pasadas. Ok, recuerdos de Vietnam, Sí, ponele. sí, no, en serio, a veces me pasa eso. Estoy dando clase y de repente me quedo así en blanco y
siempre tengo a alguien que me está escuchando, así que ¿qué fue lo último que dije para retomar? No sé qué será, si será un problema, pero Yo creo que a todos nos pasa a ya veces. una pelazón, como dices. Pero bueno, eh, eh, Ok. eh, ¿ves? Otra vez. Sí, ok. Ya. Eso era sobre esto del vitalismo, el minimum vitae, Ajá. vitalismo Ahí está. teosófico y Ok. comparaciones con otros. El mínimo vital. Muchas veces se piensa que el mínimo vital es como un conformismo, ¿sí? Porque dice que si tú ya tienes lo mínimo para comer, lo mínimo para vestirte, eso tienes que ser como básicamente agradecido, ya tener lo mínimo. Pero no, porque básicamente ese mínimo vital es lo que permite al ser humano entenderse como tal, ¿ya? Pero eso no quiere decir que él se tenga que quedar ahí. Entonces muchas veces se ha entendido como el fin y no como el medio, ¿ok? Entonces el mínimo vital es lo que deberíamos tener todo, incluso aquí donde se ve que él no tiene un pensamiento de envidia o de resentimiento, porque él dice, incluso al que tiene, debe entender que tiene que tener con un límite, ¿ya? Entonces, todos debemos aspirar como a lo mejor, a buscar esa vida que permita entendernos como seres humanos y disfrutar esta vida, básicamente, teniendo esa salud, lo que hoy básicamente se entiende como definir la pobreza en aspectos multidimensionales. Ya uno es pobre porque no tiene educación, no tiene vivienda, no tiene ocio, no tiene ropa, no tiene medicamentos, y dependiendo de eso, tener cierto nivel de pobreza. Pero claro, si nos vamos a comparar, si yo gano 100 y otro gana 1000, yo voy a ser pobre. Pues si ese 1000 se compara con otro que gana 10.000, también se va a sentir pobre. Entonces, Es esa como algo idea, relativo, dirías. exactamente, es Ujú. algo relativo. Entonces, el mínimo vital creo yo que ha tenido esa situación de incomprensión, ¿ya? De entender que con eso hay que quedarse, conformarse, pero no. Ya es como entender la esperanza, ¿verdad? La esperanza es un elemento activo, no es algún elemento pasivo. Entonces mucha gente dice, hay que tener esperanza y ahí nos vamos a quedar. No, es un elemento que nos remonta a seguir adelante con una confianza. ¿En qué? Pues eso va a depender de cada quien, pero es continuar adelante. Entonces, esa búsqueda de ese equilibrio, de esa dignidad, de esa igualdad, de esos conceptos que hoy a veces están muy de moda, pero que nunca se les encuentra y se les da un resultado. ¿Ya? Siempre queda ahí dando vuelta en el eslogan del candidato. O Sí, mira, es que eso es terrible, porque ¿ya? hay una cosa que hay que ver, fíjate que hay conceptos que se utilizan como bandera, pero cuando uno se acerca a esos conceptos a querer comprenderlos, por ejemplo, te quieren vender la libertad, pero ¿qué es la libertad como tal? ¿Libertad en qué? Porque la libertad es algo que tú lo tienes que añadir a algo, a un contexto, Ujú, sino como tal es como ¿qué podríamos decir? Un concepto abstracto que realmente, o sea, como tal no es aplicable, sino, o ujú. sea, no tiene sentido hasta que no es aplicado como tal. Entonces así me imagino que esto discutíamos con alguien, qué es la vida digna como tal, qué determina la vida digna, y en otros episodios, qué es la muerte digna como Ujú. tal, ¿verdad? Cuando deja de ser digno estar vivo, en algún sentido, ¿verdad? Entonces es aquí lo que tú dices, ¿verdad? Que muchas veces se utiliza como eslogan o campaña, bandera, para atraer a cualquiera que siente que es carente de libertad o que no tiene eso que le hace falta en su vida, y esta es la solución abstracta, ¿no? Es eso el problema, de que muchas cosas quedan en el aire o son solamente definiciones, porque si queremos hacer algo, ese hacer algo implica no solamente ver el problema en sí, sino que todos aquellos factores que están relacionados y que a veces ni nos imaginamos la relación que tiene con otro elemento, y tal vez esa es la problemática cuando alguien quiere ser postulado a un cargo público y habla mucho y después ve que la situación, primero, no hay recursos, segundo, la situación es más compleja de lo que estaban viendo, porque también las personas ven, yo tengo problemas con el agua, entonces, vamos a poner cañerías, puede decir alguien. No, vamos a perforar pozos, puede decir otro. No, pero es una cuestión de la naturaleza. ¿Cómo vamos a darle canal a esa situación para que todos tengan esa posibilidad del agua? Ya que es un recurso tan valioso en este país también, que Claro. tiene tantas situaciones con En ese contra, en ponerle en contra, contra, pues, sí. cabal. Bueno, vamos a ver. Y si tuvieras que decirle a alguien qué es en un resumen del minimum vitae, ¿qué sería? Porque ahora hablamos del minimum vitae como una obra, Ujú. pero así como un resumen, si tuvieras que dar una reseña de esto, ¿qué podrías decir que es el minimum vitae? Yo creo que lo que nos permite ser humanos, o sea, desde esta perspectiva que estamos hablando, entendernos como seres humanos. ¿Ya?
todos los seres humanos necesitamos un espacio, todos los seres humanos necesitamos una posibilidad de desarrollo, todos los seres humanos necesitamos satisfacer ciertas necesidades. Entonces creo yo que ese elemento que permita que seamos humanos sería ese mínimo vital. Ya, Ok. si me lo pides resumirlo de esa manera, porque ya buscar más allá ya es otra cosa, pero lo mínimo que nos permita ser humanos e interaccionar con otros que también anden buscando esa razón de ser humano, creo que es ese mínimo vital. Ok, muy bien. ¿Y cómo fue recibida esta obra cuando fue publicada? ¿Qué me puedes decir de eso? Eh, para muchos no les gustó, pues. Ya para otros, sobre todo las clases que eran supuestamente reflejadas ahí, eh, eso pues, de que hay una posibilidad de salir de esto, de que nos reconozcan, que se permite el cambio, que haya la transformación, que haya la reforma, ¿ya? Entonces, sí tuvo como esa esperanza, pero al final, lamentablemente, las ideas de Masferrer solo fueron eso, una idea, y no logró concretarse políticamente hablando, ¿ya? Porque no convenía, no ¿Hubo algún convenía. intento, alguna... Bueno, ¿qué me puedes decir? No creo No que... intento No, no de nada, hubo. no, así cosas, solamente no darle mucho chachalaca. Solo he charlado ahí. Ok, Sí. qué interesante. Ya chachalaqueaba en aquel tiempo. Bueno, ¿y cómo abordó Masferrer también este tema de la educación en esta obra de leer y escribir? Bueno, creo que Masferrer, al tener esta posibilidad de viajar, pudo hacer una comparación. Y a veces se entiende también que el salvadoreño de la época como que no sabía nada y era, no, o sea, la crítica que hace Masferrer es debido al analfabetismo, había como una manera de control. Ya hacía falta la educación, por supuesto, pero no era que la gente era tonta, podríamos decir. No sé si la expresión es correcta utilizarla, mi estimado, pero Ujú. porque Masferrer habla, incluso en una parte de este libro, de que si vamos a hablar de inteligencia, nosotros no nos podemos quedar con una concepción de inteligencia como el que sabe mucho, sino que, y ahí hace mención de la realidad del pueblo salvadoreño, hay un elemento que el pueblo salvadoreño tenía, haciendo alusión al contexto del escrito, ya la imaginación. Habían un montón de situaciones que los salvadoreños eran capaces de hacer, aunque no tuvieran el conocimiento, aunque no fuesen letrados, pero había ese elemento que los hacía ser únicos, básicamente podría decir Masferrer. ¿Por qué? Porque la imaginación y esa inteligencia para vivir ya era algo que también no lo podía encontrar en otro lugar que tenían tal vez mucho conocimiento. Entonces, el problema era también qué leían, porque podían leer algunas cosas, pero eso, ¿qué utilidad tenía? Es como hoy tener un dispositivo y meterse solo a TikTok. estar un tiempo perdiendo el Ujú. tiempo, Claro. ¿ya? Y no utilizarlo con unas fuentes de información, con realizar algún tipo de trabajo y otras cosas que a través de la alfabetización mediática hoy sabemos que son situaciones que hay que aprender también. Ujú. Antes ser analfabeta era no leer un libro y saber qué dice el libro, ¿ya? Hoy tenemos ese problema también, pero también muchas personas pueden tener un dispositivo y no saber utilizarlo con ese alcance ya mediático e informático. Hoy le Entonces, dicen a eso analfabetismo digital, me sí, parece. sí, analfabetismo mediático e informático, es digital. Sí, sí. ¿Qué es la tecnología de la información? Entonces, muchos de los problemas que mencionan en leer y escribir, también Masferrer, tiene que ver con una cuestión de una forma de ser del salvadoreño que es lo que le imposibilita también ser como son en las otras sociedades. Y ahí habla de dos problemas que para él son graves, que es el egoísmo y el otro es la indiferencia. Ya. ¿Consideras, aquí haciendo un zanjo en el Ajá. tema, consideras que el salvadoreño es egoísta en alguna medida? Yo creo que todos somos egoístas. Sí, no, claro, por supuesto, Es pero que tengo que zafarme, viejo. si no, aquí estamos soltando golpes a diestra y No, siniestra. sí. Eh, Mira, yo siento en mm, alguna medida que sí, el salvadoreño, comparando, por ejemplo, en otras partes, ¿verdad? ajá. Que el salvadoreño es muy de, mira cómo nos podemos aprovechar de esta circunstancia, ¿va? O cómo Eh, nos podemos aprovechar de alguien. Claro que esto es algo que está en todos lados, Sí, pero sí, de por eso te digo pronto, que todos ajá, somos para zafarme, pues. Pero si lo vemos así, no solamente lo que yo he podido percibir, creo que hay una circunstancia
que hay, en todos podemos caer, pero hay como ciertos grupos de personajes salvadoreños Ok, que sí lo evidencian, o sea, siempre van a ver la forma de querer sacar provecho en algo, muy bien. siempre. Has Y evadido la pregunta. sí, porque es que fíjate que he tenido la posibilidad de estar en varios países, en varios Ajá, sí, lugares. claro. Entonces, alguien dice, no, es que allá los mismos problemas van a haber En todas cuando en partes. todas partes. Por eso te digo, es una zafada también, pero tú, entonces decir el salvadoreño es como decir yo porque soy chileno, no, que los chilenos son, no, o sea, tú encontrás gente Claro, de todo mediocre, tipo, sí. choleña, vulgar y solidaria. O sea, por lo general, uno siempre va a decir, por ejemplo, la frase que es muy utilizada y que muchos se sienten orgullosos de que el salvadoreño es trabajador. El salvadoreño es trabajador. Yo tengo ¿cómo Por se eso, dice? ahí voy, Ajá, ahí voy, por ajá. eso. Entonces, cuando tú analizas el concepto, por qué viene, claro, no es una cuestión cultural o genética, o sea, ¿qué es? Es una cuestión de Sí, sobrevivencia, pues. claro. Entonces, Por supuesto, sí. claro, pues venir a decirlo de esta manera, tal vez me van a tirar botellas, no, pero cuando se hace el análisis, y también lo han dicho otras personas, para que no me tiren botellas a mí, es eso, pues, es una cuestión cultural de sobrevivencia, o sea, Sí, tenés sí, que precisamente. trabajar y todo y darle lo. Entonces no es que sea en esencia, pero si está la oportunidad, se hace. Pero ¿cuánta gente vemos aquí históricamente también que ha tenido que hacer las cosas porque ni modo, porque es lo que hay que hacer? Y esa idea, hay que sobrevivir. Entonces, es una palabra que pesa mucho. A veces por un salario, y la realidad nos dice, pues eso. Sí, por supuesto. Históricamente, mira, si lo analizamos históricamente y vámonos desde 1821, donde digamos que comenzamos a hacer esta gran patria centroamericana, ¿verdad? Ajá. Entonces, siempre vas a ver, por ejemplo, el reclutado forzoso, siempre vas a ver el trabajo forzado, de pronto vas a ver la ley de los ejidos y entonces es como, trabajas para sobrevivir, trabajas para otro, trabajas para que no te lleven preso, por ejemplo, con esto de la ley de la vagancia. Ajá. Y así en diferentes épocas de la historia de El Salvador, siempre vas a tener que ver que el salvadoreño es trabajador porque no Porque tiene ni de modo. otra. Porque precisamente es eso, mira, el Ajá. salvadoreño es trabajador porque no ha tenido de otra. Y eso digamos que se vuelve como una iba a decir herramienta, pero yo diría que es una arma que el salvadoreño tiene contra sí mismo, porque por ejemplo nuestra cultura laboral en El Salvador yo creo que es algo violenta, porque prácticamente nuestra cultura laboral te dice que vos trabajás y que trabajar es como una especie de privilegio que tenés que conservar, que tenés que valorar muchísimo en tu vida, a tal grado que mira, cómo objetivamos nosotros, cómo utilizamos las palabras para darle sentido a lo que inconscientemente creemos, ¿verdad? Ujú. Porque por ejemplo cuando te preguntan, ¿qué hace usted en su tiempo libre? Pero si vos lo analizás, realmente tiempo libre de qué? Del trabajo. Pero el trabajo como tal es un periodo que tú alquilas a alguien más, ¿no? Entonces, ese tiempo, entre comillas, libre, no es tiempo libre, realmente es el tiempo que tenés vos para vos mismo. O sea, Ujú. es tu tiempo personal, ¿sí? Y entonces Tiempo de ahí ocio. cuando lo comprendes de esta manera y lo pones dentro de las oraciones que haces, va, tengo que ir a trabajar horas extra. Es como, bueno, voy a ir a dejar, voy a perder horas personales. O de pronto te van a reconocer eso, no, no me lo van a pagar, ya, pero tengo que quedarme. Sí, al final es tu vida la que se está yendo, pues. Exactamente, Entonces hay que saber utilizarla. Y la misma palabra ocio, que siempre ha sido una connotación peyorativa, exactamente, negativa. qué ocioso. Y ocio es un elemento importante dentro de tu día, de tu semana, de la quincena, del mes, que no sé cómo organizarás tu tiempo, pero y se condena, pues. O sea, si tú te ves haciendo algo tranquilo o no estás ahí ya sudando el lomo, como se dice vulgarmente, No es no trabajo. es trabajo. Entonces yo creo que sí, hay una cuestión cultural y mucha gente a veces también hace ver de menos a otros que yo trabajo desde los 15 años, trabajo de tal edad y me he quebrado el lomo y un montón y tengo todo esto gracias a mi trabajo. No necesariamente, pues, o sea, hay gente que no ha hecho de tal esfuerzo y tiene muchas cosas también. Ahí va a depender, o sea, no es una cuestión de que esta famosa narrativa religiosa que porque has trabajado y has hecho mucho, Dios te bendice. Y a este que no hace nada, pero hay gente que no hace nada y también está en una situación cómoda. Entonces, hay muchos elementos dentro del pensamiento cultural y en el salvadoreño en particular
que lo hace ver y hace diferenciar a otro. Por eso que también es peligroso pensar, no, el racismo está allá en otro país, donde hay de color y todo. En este país hay mucho Hay racismo y mucho clasismo, racismo, pues. sí. Entonces, todos esos elementos perjudican una forma de ver la vida y la envidia, el resentimiento están ahí a flor de piel, pues. Por supuesto, eso es algo que llevamos, porque aquí, si bien la gente tal vez no se queja así abiertamente, pero sí hay racismo. Pero si lo apretamos un poquito, empiezan a hablar rápido. Ah, estás diciendo apretar de prieto. Ajá. Ya estamos hablando palabras así. Terrible. Qué racista. No, pero sí, apretar es como, no sé. No, sí, o sea, si le empezás a hacer preguntas a alguien Claro, y lo ajá. llevas así como cuando me preguntaste algo del salvadoreño, yo me fui por la tangente, la gente empieza a hablar, empieza a decir y te das cuenta que hay algo ahí que no le gusta, pero tiene que seguir adelante. Sí, es correcto. Y al final uno dice, pero así es la vida, pues. No sé. Sí, No ajá, sé. pero es que esa es la cosa. Así es la vida. Es como regresar al tiempo de la farsa cósmica Ajá. y no cambiarlo, no querer cambiarlo, no querer, digamos que estructurar otra idea, otra posibilidad social. Sí, Que tal no, vez, pero, ajá, disculpa. regresando a Masferrer, era lo que Ajá. estaba planteando. Claro que lo vemos desde por lo menos lo que yo voy comprendiendo como desde una visión más idealista, menos material que de lo que vamos a hablar en un momento. Ya, sí, el ideal. Es que él tenía mucho de idealista también. La famosa utopía. Utopía, correcto. Ya. Muy bien, vamos a ver. Aquí entiendo yo que en Dinero Maldito y otros ensayos criticó el materialismo. ¿Cómo combinó este espiritualismo que tenía de la teosofía con la lucha de la justicia social? ¿Cómo lo vinculaba? ¿Cómo lo articulaba? Lo que pasa es que como su pensamiento espiritual tenía que ver con el valor del ser humano, y en el dinero maldito hay un grave problema ahí, que era uno de los tres que tenía El Salvador en ese tiempo, en ese periodo, más o menos unos 10, 15 años, que era el alcoholismo, la prostitución, ¿ya? Y el otro no me acuerdo, eran tres, sí, pero tres problemas que son clasificados. Entonces, en el dinero maldito, en el analfabetismo era el otro, ¿ya? El alcoholismo es lo que él resalta. ¿Por qué? Porque a través del alcoholismo ya se llenaban las arcas fiscales. El consumo del alcohol, el impuesto, daba dinero al Estado y entonces ese problema, ¿cómo se veía? Bajaban del cerro, dice, del volcán, los campesinos el domingo bien chaineados, bien peinaditos, bien bañados. ¿Y a dónde se iban? A la cantina. ¿Ya? Es como que si estuvieras hablando de mis años de estudiante de ingeniería, fíjate. Sí, Ajá. es que ya vamos a hacer la comparación. Ok, Entonces ok. se iba a ir a la cantina y ahí empezaban a tomar, todos primero muy buenos amigos y después yo te quiero y después y tal por cual y sacaban el Agarrándose a machete y se machetazos, herían sí. y a veces se mataban. Venía la policía, se los llevaba, los metían presos y después venían los abogados y veían la forma de obtener algún tipo de ganancia no justa para sacarlos y la gente quedaba sin sus tierras, quedaban sin sus animales, todo lo que habían creado tal vez en su tiempo de trabajo y lo perdían todo por ese alcoholismo. Pero vamos también al hecho de ese abuso de parte de la justicia, también de aquellos que supuestamente tienen que aplicar la justicia de una manera Justa y equitativa, ponele. exactamente, Ajá. no era así. Incluso también pues las hijas a veces pasaban a ser parte del trabajo de la casa de estos señores como formas de pago, o sea, ese elemento también lo relata. Y muchas veces también los terrenos quedaban ahí solos, sin el hombre para trabajarlo, y los dueños de ese territorio tomaban a las hijas y tenían relaciones con ella y aparecían los niños, y ese niño, dice, iba a ser otro hombre que tal vez iba a reproducir la misma problemática, entonces se volvía un círculo vicioso. Entonces, sí, el dinero maldito es una crítica bastante fuerte a ese elemento de maldad o de ese hombre que tiene el poder y lejos de hacerlo para bien, lo hace para mal, como Es se ha como, presentado siempre. podríamos decir, era un ciclo de violencia sistemático. Sí, entonces, pero hay una situación que es interesante, porque Masferrer, cuando habla en el texto, hace un nosotros, o sea, se involucra como parte del problema. Y las personas deberían pensar entre el revólver y el pan, dice él, hacer lo bueno o hacer lo malo, que al final no es el objeto en sí, sino que como se estudia siempre en la ética, que el problema no es la cosa, sino que es quién la utiliza. ¿Quién la utiliza? ¿Ya? Entonces, aquí hay varios elementos que manifiestan ese problema
llama el dinero maldito, de un dinero que no va en beneficio, sino que va a favor de un grupo que dice que después lo va a gastar allá en Europa, bueno, o sea, Ok. cosas por el estilo. Vamos a ver, los tres grandes problemas que él criticaba entonces eran el alcoholismo, El analfabetismo correcto, y y la prostitución. la prostitución. Ujú. Ok. Si tú tuvieras que decir, imagínate, ponte en los zapatos de Masferrer, Ya. sí, ¿cuáles dirías que son los problemas actuales del salvadoreño? ¿Y por qué me pone así, bueno? Ey, espero que no haya nadie esperándome afuera. No, para nada, Eh, para nada. Es un espacio seguro. eh, um, Mira, porque el- aquí hay que decir una cosa. Yo ajá. sé que tal vez te puedas sentir un poco nervioso por lo que estás a punto de decir, pero también hay que comprender que esto es algo que muchas personas pensamos. No, si no me pongo nervioso, solo me da risa, ¿no? Te hago el comentario, Ok, pero ok, no. ok. Y la comparación, antes de pasar a mi respuesta, no me voy a zafar como la anterior, que hoy del volcán o de las calles altas de aquí bajan no a pie, y no los campesinos, bajan en buenos carros, los niños, los jóvenes, a sentarse a los restaurantes a beber. Pues ya no vemos las carreras como antes por esta ley que implementaron hace un par de semanas atrás o meses. Pero antes era triste los accidentes, las muertes de jóvenes en estas carreras y por el alcohol, pues, porque el Salvador, no sé si todavía, pero hace un par de años atrás era el número 1 en alcoholismo. Ya tenía una alta tasa de alcoholismo, una de las más altas mundialmente hablando. Entonces, eso se toma a veces para la risa, pero es un problema grave por diversas razones. Y hablando de los problemas de aquí, yo creo que hay problemas que tienen que ver con valores. ¿Y por qué? No porque la gente no sepa, sino que es porque no hay un modelaje. Yo creo que podemos hablar muy bonito, pero si nuestra vida dista de lo que decimos y hacemos, yo creo que si hay algo que está afectando y ha afectado a este país por los 35 años que vivo aquí, es eso. Ya muchas palabras bonitas, pero los hechos vienen a votar todo eso. Y eso a la gente yo creo que le ha afectado y le ha influenciado para no hacer valer su palabra muchas veces. Porque antes lo tomábamos para la risa, hace años atrás, con un par de gente conocida, que nos dábamos la mano y decíamos cualquier cosa porque era decir algo por decir, ¿ya? ¿Por qué? Porque la palabra no vale, ¿ya? Y como estamos hablando aquí de El Salvador, pero yo sé que puede pasar en otros lugares, pero estamos hablando aquí. Entonces creo que esa es una problemática bastante más allá de los conflictos que podamos tener de otra índole. Y esa falta de reconocer el valor de la palabra nos hace ser indiferente y apático a muchos otros elementos que tienen que ver con nuestro valor como ciudadanos, ya de entendernos a la sociedad a la que pertenecemos, de valorar su historia, de valorar su contexto cultural, social, de siempre ver cómo yo logro algo aunque pase por encima de, y eso aunque la gente no lo diga así abiertamente, pero en sus actos va a demostrar y va a ver tú que hay que tener cuidado con algunos por esta razón. Ok. Entonces, y lo demás creo que es más que obvio que eso nos ha llevado a tener los tipos de gobierno que se han tenido y que también pues dictan mucho de sus palabras y sus acciones, y que están trayendo la complejidad que hoy estamos teniendo en nuestra sociedad. Ok, y mira qué interesante. Pero la verdad es que al final del día es eso, ¿verdad? Creo que tal vez lo que nos estará haciendo falta hoy en día es definir al salvadoreño. Ya se construyó el país, lo que nos hace falta es construir al salvadoreño que quisiéramos ser. Sí, y esa era parte de la tarea que Ferrer tenía como ideal, construir a un pueblo. Y lo dice en uno de sus escritos, o sea, antes que los otros pueblos, las otras naciones ya hicieran lo que han hecho, construyeron a un pueblo, porque ellos guiaron a hombres, no a borregos, dice. Entonces, yo creo que esa es una realidad muy actual, Sabio, ya, sabio. es muy actual, porque, no sé, en su mayoría, de una u otra forma, hay manada. Históricamente ha sido Hay así como manada. ¿qué podemos decirlo? Una especie de caudillismo, diría yo, así como Exactamente. seguir a Hay alguien manada. Entonces, ciegamente. cuando Ajá. alguien mira distinto o dice, ya ese típico, es porque este ya es malo, ya, y empieza la crítica. Si sos del montón, está bien. Si no sos del montón, ya, Eso es está un bicho perdido. raro, Un ajá. bicho raro. Entonces, Sí. eso también es muy particular de aquí. Ok, vamos a ver. ¿Y qué me puedes decir de las influencias filosóficas que tenía Masferrer? ¿Cuáles crees que eran así como los elementos de los que se nutría? Se conoce básicamente estos personajes como Gandhi, Krishnamurti, Buda,
mismo Jesucristo, que eran ese tipo de personaje. Ya no se habla mucho de que él le llamaba la atención los filósofos de la época o cosas por el estilo, sino que se habla básicamente de este tipo de maestros. Hay uno que me cuesta pronunciar, lo que es Hare Krishna. Harananaska. Ajá, No, ajá, Krishnamurti sí, ajá. pero Hara no sé qué, incluso daba conferencias, podríamos decir, y había cierto contacto con él, que era un maestro de la época en esa área. Entonces, ese tipo de influencia tenía él ya Ok, en la parte teosófica más que nada. ok, mira que... Y habían otros pensadores también alineados. Hay una doctora guatemalteca de apellido María Elena Casúa que ha hecho un libro sobre esta realidad teosófica de él. Es bastante interesante. Lo hizo también un libro Carlos Dinarte, ¿ya? Y salió después del de ella. Y ahí expresa un poquito más esta realidad de su influencia de la teosofía. Fíjate que nosotros hemos colindado, así coqueteado con el tema de la teosofía, ¿Mm? pero nunca hemos tocado así directamente el tema, porque lo hemos escuchado varias veces, pero nunca hemos escuchado cómo termina. Así que quizás es uno de los episodios que vamos a ir buscando ¿Cómo más adelante. termina? Sí. Yo creo que es una opción. Yo creo que es una opción. En- Cuando conoces varias cosas es una opción porque te hace entender, si lo queremos ver así humanamente, que es un camino para ser buena persona, podríamos decir. Ok. Aunque tiene unos símbolos medio raros, la esvástica, una cruz de egipcia. Creo que con eh, eso ya me dijiste por qué creo que termina. entonces, por eso que tal vez mucha gente así se pone, Sí, pues, sí. pero son símbolos que se han asociado con cuestiones Sí, que son ok. yugas, pues ya. Sí, me hay que regresar a las bases de Madame Blavatsky, no recuerdo cómo es que se pronuncia, que es la que lo impulsaba en Europa. Ah, Eh, sí, Madame sí, debe ser Blavatsky, una algo cosa así, así, correcto. correcto. Bueno, vamos a ver, y ahora hablemos de las consecuencias de Masferrer de Masferrer en la cultura salvadoreña, porque sin duda después de que Masferrer se va, muere en 1932. Creo que hay que hablar de que su obra, su literatura, como tal, la marca que deja en sus estudiantes o en sus alumnos, sin duda repercute. Por ejemplo, tenemos a Claudia Lars, que ya lo hablábamos, que es un excelente redondel y bypass. También También sí. tenemos a Amparo Casamalguapa, que es base a Ujú. estas ideas que se revela contra el poder. En este episodio que tenemos hoy por el 57, La mujer contra el poder, me parece. Ujú. Pero, ¿qué podemos decir sobre el minimum vitae, sobre leer y escribir, dinero maldito? ¿Cuál es el efecto que tiene esto por Hay, ejemplo, la cultura popular? en general, se dice que hay como un tiempo de silencio, como que la gente no le interesa mucho y como que queda ahí en el rezago el pensamiento de Maferrer. Y vuelve a retomarse con gente que empieza a leer, que empieza a investigar, a escuchar a otros como Salarrué, como Lars, como Gabriela Mistral, también estuvo relacionada un poco con estas ideas posteriormente. Entonces, creo que hay un tiempo como que no pasa nada y se retoma nuevamente después, tal vez por allá por los años 70 o 60, 60, setenta me parece, algo sí. así. Entonces, pero es para un grupo, o sea, académicos, literatos, esta misma reacción que tiene Roque Dalton en Las historias secretas de Pulgarcito, ¿no? Entonces, como que ahí empieza otra vez a aparecer Ferrer ahí en el imaginario de la gente, en un grupo, pero son pocos, tal vez, lo que les dan esta importancia o este interés de saber un poco más de él, por esto mismo, por ser un personaje complejo, de ser tal vez uno alineado con el militarismo o los oligarcas, o entenderlo ahí con el ambiente comunista y los indígenas. Entonces, yo creo que esa situación lo hizo ser una persona que mejor no nos metamos con él, dejémoslo ahí. Pero después se retoma y se empieza a analizar y se ve, ya que hay que entender su contexto, hay que entender realmente qué fue lo que dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo. Y ahí se entiende a Ferrer que, aunque puede ser idealista o utópico, pero como dijo Eduardo Galeano, la utopía no sirve para avanzar. Y Para yo creo seguir, que, correcto. exactamente, entonces yo creo que ese elemento en Ferrer no se ha entendido bien en el sentido de los que lo han estudiado, por supuesto sí, pero en lo general, en las personas, lo ven como el viejito ideal y que ahí estuvo, pero no hay más allá, aparte del nivel, como te digo, de gente que ha investigado de él.
porque es muy diferente de lo general a ese grupo de personas que he investigado. Ya Ok, hay una sí. visión totalmente distinta. Sí, Ah, porque cualquiera que podría leer, por ejemplo, el Minimum Vitae, podría ubicar, dependiendo de cuál haya sido su corriente ideológica, ¿verdad? Lo ubica como un comunista, lo puede ubicar como un comunista si lo ve del lado capitalista y sobre el tema de los intereses del capital. Pero si nos vamos desde el otro aspecto, también se le puede criticar como ser una especie de socialismo burgués o un socialismo que podríamos comprender desde la irrealidad de las cosas, ¿verdad? ujú, O más bien que va así como en contra del materialismo, o sea, ujú, despegado del ujú. materialismo como tal. Pero bueno, vamos a ver. Como hay una polémica. Disculpa, retomando un poquito eso que dices del Adelante. materialismo, yo creo que ahí es donde a veces se confunde esta situación de entender el materialismo como algo profano, podríamos decir. Correcto. Y no, nosotros somos cuerpo. Nosotros no podemos pensar de que lo espiritual, eso es lo bueno, ¿no? O sea, uno tiene que comer, tiene que dormir, tiene que bañarse, tiene que andar vestido, tiene que tener buena salud. Entonces, eso es tan espiritual como arrodillarse a orar o leer la Biblia o cualquier otro seguimiento o camino religioso. Entonces yo creo que ese elemento espiritual de la materialidad en Maferrer, yo creo que es importante Claro, no verlo como que es algo negativo, ¿ya? claro, claro. Y entonces creo yo que ahí también se presta a esa división o ese querer entenderlo de manera muy parcial. Sí, de hecho, fíjate como tú dices, ¿no? La utopía está hecha para seguirla, para Ujú, irla a buscar, ujú, para poder continuar, para decir, ahí es hacia donde aspiramos, aunque es ujú, algo que tal vez nunca se alcance, pero ujú. ese horizonte es lo que te hace seguir caminando. Correcto. De alguna manera creo que Masferrer plantea eso. Sin duda yo no es que considere que Masferrer, viendo la realidad nacional, sea un desapegado o más bien un descomprendido de las No, necesidades materiales del ser humano. todo lo contrario. Sin Ujú, embargo, creo que como tú lo decís, la esperanza es un elemento activo que ujú, empuja, es la motivación de que ujú. las cosas cambien, se vuelvan algo mejor, ¿no? Sí, correcto. Creo que sin duda también es algo que compartimos hoy en día, el tema de esta esperanza de que tal vez las cosas cambien, de que las cosas mejoren, seguimos trabajando y vamos todos los días al trabajo para tal vez cumplir ese sueño de tener una casita, de tener lo mínimo para vivir, pues Ajá. ese mínimo vitae yo creo que es la representación o sea, escrita de tal vez algo que nosotros en el inconsciente quisiéramos, ¿no? Correcto. Pero bueno, vamos a ver, hay polémicas. Porque Polémica. Roque Dalton, por ejemplo, Ajá. lo agarra, bueno, tiene sus palabras, ¿verdad?, contra él. ¿Cómo lo llamaba? El pisaviudas de alegría, me Sí, parece. el viejo de mierda. El viejo de mierda. ¿Por qué? ¿Por qué lo toma de esa manera? Yo creo que como todo joven, ya todos hemos sido joven y hemos sido impetuosos, yo creo que más con su forma de pensamiento, Roque Dalton también es un personaje bastante complejo, no lo podemos definir tan fácilmente, pero creo que él no es que haya hecho una crítica personal contra Masferrer, sino que justamente hace una crítica por su postura. Ya él como comunista, él entiende la lucha armada como un elemento de cambio, él entiende la violencia como un elemento de cambio, como un recurso para que las cosas sean diferentes, a diferencia de Masferrer. Y él lo entiende que Masferrer escribe bonito, escribe bien, pero de ahí no pasa. Esa es la idea que tiene Roque Dalton, creo yo. ¿Ya? Y también eh, eh, Roque Dalton es relativamente joven, pues está de separación como unos 40 años de, 40 de años de Masferrer, distancia, más o más o menos menos, sí. temporal. Entonces, claro, yo creo que no es lo mismo ver el resultado de la matanza del 32 porque te lo han contado, porque está escrito, o porque alguien ha sobrevivido y te ha dicho una parte de eso, haber vivido todo ese contexto y cómo él participó en ese contexto. Pero del mismo hecho de entender que Masferrer es periodista, el periodismo siempre ha sido agudo, incisivo, complejo. Dentro de la perspectiva de Masferrer, él no fue un periodista de que hablemos del campo y de las flores, ¿no? O sea, él siempre ya habló de manera crítica. Entonces creo yo que lo que ocurre muchas veces con la historia, nosotros la interpretamos porque abordamos una perspectiva y no analizamos el todo. Entonces yo creo que desde la perspectiva de Roque Dalton, él lo criticó no de manera personal, sino que como pensador a pensador, creo yo. Y si lo hizo de manera personal, no lo conocía.
Y lo que tenía de conocimiento de él era Textos y escritos. texto, lo limitado, lo que se sabía de momento. Entonces él con su ímpetu, con su juventud, con su creatividad y todo, desarrolla ese poema y lo denosta. Pues entonces creo yo que hay que entender esa polémica con esa perspectiva que te planteo. No sé si tendrá la razón, pero yo lo veo así, esa situación. Ok. ¿Ya? Pero que lo trata mal al pobre, sí lo trata mal. Lo devana. Lo devana, definitivamente. ¿Ya? Bueno, Fernando, ya vamos a ir terminando este episodio. Solo me quedan unas preguntas que me gustaría hacerte a manera de cierre, ¿verdad? Porque al final ya hablamos de la vida de él, hablamos del contexto, hablamos de este pensamiento que tenía y qué es lo que lo impulsaba. Pero me gustaría preguntarte, trayéndolo a la actualidad. En El Salvador, en un país que prácticamente tenemos altos índices de pobreza, ¿sigue siendo vigente la doctrina del minimum vitae que planteaba Masferrer? Yo creo que de todas maneras el pensamiento más ferreriano es muy actual su perspectiva y esos elementos de búsqueda de justicia. Yo prefiero siempre ocupar la palabra justicia, porque la justicia nos lleva como consecuencia esa desigualdad viéndola de la perspectiva negativa, porque desiguales somos todos. Claro. Dependiendo en qué área vamos a hablar de desigualdad, vamos a ver sus factores que inciden, causas y todo lo demás, pero creo yo que el elemento de justicia es lo que al Salvador lo sigue afectando. No hay justicia, por tanto se va a ver manifiesto en los problemas económicos que se viven, en los problemas sociales que se viven, los problemas culturales que se viven, los problemas políticos que se viven, y hablando de política no necesariamente partidista, sino que en esta realidad en la cual todos estamos dentro de esta ciudad, de esta sociedad, donde no se respetan las leyes. No se respetan las leyes desde quien debería no solo promulgarlas, sino que respetarla, hasta aquellos que se pasan el semáforo en rojo o de alguna manera cometen algún tipo de delito que, aunque no sea una muerte o un robo grande, van a afectar al otro. Y la parte del prójimo es un elemento importante dentro del pensamiento de justicia de Masferrer, entender al otro, a valorar al otro. Entonces creo yo que ese elemento de justicia es válido. Es nefasto, es lo que estamos viviendo y es lo que, si lo queremos utilizar también como un elemento del pensamiento de Masferrer, es eso, ya buscar esa justicia. Sí, ese pensamiento de justicia es válido actualmente. Sí, sí. Vamos con otro pilar de sus pensamientos. Y es que Masferrer abogaba por la educación como una herramienta de liberación. Hoy prácticamente vivimos una utopía donde prácticamente la educación es omnipresente, la podemos ejercer en cualquier parte. Pero me gustaría preguntarte, tal vez poniéndonos los lentes de Masferrer, ¿verdad? ¿Cómo evaluaríamos a través de Masferrer esta propuesta del sistema actual educativo? Ya, interesante tu pregunta, fíjate, porque creo yo que estamos en un tiempo y no sé si te voy a caer mal porque tú enseñas tecnología educativa. Es correcto. No, pero viéndola en el aspecto negativo, estamos desarrollando un tipo de personaje que hace, un tipo de persona que no sea, sino que hace. Y la tecnología se está valorando de una manera que si tú no la manejas o no la trabajas, por supuesto te va a afectar en algún momento. Pero siempre pensamos en el hacer, no en el ser. Ya ese elemento yo creo que ha sido un cambio radical en las últimas décadas de la educación. Antes las mismas utopías, vamos a la lucha, rebelémonos, vamos a la marcha, y veías tú a los jóvenes metidos en eso. Hoy no. Hoy el joven indiferente. Tal vez ahí en el X o en la red social va a decir algo, pero en la carne, en el vivo y en directo, ya yo no fui una persona revolucionaria, pero en la universidad en Chile hoy estuve en esas situaciones también. Entonces eso ya no se vive. ¿Será porque ya no tenemos un ideal? ¿Porque ya no hay nada en qué creer? No sé qué explicación se podría dar. Pero de que falta esa fuerza de no estar de acuerdo y de decirlo sin necesidad, por supuesto. Yo tampoco no soy una persona que crea que la violencia es una herramienta de cambio, pero sí la necesidad de escuchar, de que te escuchen. Creo que es importante. Entonces, la educación hoy es clave en ese sentido porque necesita formar personas que se entiendan su valor en una sociedad que es de seres humanos.
que necesitan elementos para apoyarse, no necesariamente porque sean familia o amigos o que vivan en la misma comunidad, sino que se entiendan respetuosamente como seres humanos. Yo creo que eso es lo que buscaba Masferrer y eso es lo que creo yo que idealmente sigue siendo parte del sistema educativo, porque si tú has revisado los fines de la educación, todo habla de desarrollar a una persona demócrata, a una persona moral, a una persona que busque el valor de su identidad, que no sea intolerante, que no busque el odio, que busque la unidad de Centroamérica. O sea, bien lindos los fines, pero en la realidad que hemos tenido en las últimas décadas. Seguimos siendo una sociedad que no se valoran las personas, ya no se respeta al otro. Solo se valora la capacidad de generar. Exactamente, ya. Y si me servís para algo, entonces vaya a estar en mi círculo y si no, vaya, quédate ahí donde estás. Entonces, todos esos elementos creo yo que son parte de una reforma educativa en ese sentido, porque tenés que cambiar a la familia, tenés que cambiar los sistemas laborales, tenés que cambiar los sistemas políticos. Entonces, es una cuestión, bueno, ahí tú ves los logros que han tenido países como Finlandia, Singapur, porque el cambio no ha sido el sistema educativo, sino que es un cambio cultural, social, integral, y que no es de a 5 años, es 30, 40 años. O sea, los países que han logrado estos cambios son países que se han proyectado como nación, no como grupo político, sino que como nación, entendiendo el valor que tiene para la sociedad, su estabilidad y su permanencia, pues. Qué difícil la tenemos realmente. Sí, es complejo. Y lamentablemente no hemos empezado, pues. Definitivamente. Brevemente, ¿qué dirías si Masferrer estuviera vivo hoy? Si de pronto lo descongelen a Masferrer. ¿Qué temas crees que estaría abordando en esta sociedad salvadoreña? ¿Qué crees que estaría haciendo su crítica hoy en día? Yo creo que se volvería el refrigerador, viejo. Sí. Yo creo que se volvería el refrigerador. Digo, Vuélveme a dormir. Mejor me quedo aquí mismo. Porque sí. Creo yo que si mantiene su pensamiento, su narrativa, yo creo que estaría al otro lado. No estaría. Y si le dieran paz a este lado, los otros lo verían así como le pasó en su época. Por ser un personaje tan singular, tan complejo, y en una sociedad y en un contexto ya complejísimo. Entonces, yo creo que lo primero, yo creo que se devuelve el refrigerador, y segundo, creo que la posición que tome siempre va a ser cuestionable. Solo recordarnos de Dagoberto Gutiérrez, pues, o sea, en un momento él hablaba de una manera, después se acercó y hablaba como a favor, y toda la gente lo empezó a hacer leña, desapareció de la palestra pública, y qué le pasó, y él daba sus explicaciones. Entonces, también él fue un personaje complejo, Dagoberto. Sí, completamente. Entonces, si lo hacemos en la comparación, yo creo que le pasaría algo parecido a Masferrer. Bueno. Sí, hasta su forma de hablar era compleja. Exactamente, pues, o sea, siempre rebuscado. No vamos a hablar joven. Bueno, ahí tenés la crítica que se le hizo a este señor Escobar Galindo, que fue el rector de la Matías Delgado. Él era un pensador, pero él no estaba comprometido, no fue de esa época. Entonces, nadie lo reconoce como un poeta o una pluma combativa, sino que era un pensante, y mi respeto para él, por supuesto, pero no estaba en esa línea. Entonces, sí, sería interesante reflexionar qué haría Masferrer, pero yo pienso, me devuelvo mejor y sigo durmiendo, o realmente acepto la crítica porque voy a tener que estar en un lugar que me va a llover. Eso pensaría definitivamente. Porque lo que él ha dicho sigue siendo hoy tan real como fue hace 100 años atrás. Políticamente, culturalmente, socialmente, siguen habiendo esas deficiencias que son necesarias corregir. Correcto. Y que la tecnología no lo hace. Sí. Lamentablemente. Está el espacio, pero es que, ¿sabes? En otros episodios hemos hablado de eso. Y es que creo que los primeros que llegan a estas tecnologías son las personas que tal vez están desinhibidos a explorar cualquier cosa, pues. Y de pronto puedes encontrar influencers o estas personas que llamamos influencers, dispuestas a decir cualquier cosa por llamar la atención. Y a mostrar, ¿no? Cualquier cosa. Sí, definitivamente. Pero de pronto empiezan a llegar personas que tienen el conocimiento. Por ejemplo, en el episodio anterior hablábamos de nutrición y cómo es que nos engaña el marketing. Pues, y de pronto empezamos a ver hoy como una respuesta de personas que sí están en el área, que son especialistas, y empiezan a decir eso no es cierto, esta dieta no es correcta. Y ya empezamos a ver que hay como una respuesta. Entonces tú, por ejemplo, que manejas el tema de Masferrer, hoy lo compartes. Pocas veces se ha hablado así de Masferrer, y no es porque la gente,
no es porque no haya personas que manejen el tema, No, por supuesto. pero es que es el romper es como lo diría yo, esa inercia a no estar en movimiento, a no compartir, no hablarlo, porque es algo que hemos descubierto en el proyecto, es que hay gente que está haciendo cosas. Ujú, A veces el problema es que no hay No espacio hay para canales. para poder compartirlo. Entonces, mira que ha sido muy interesante tenerte aquí. Me gustaría, si te pudieras despedir con una frase que te gustaría recuperar de Masferrer para este episodio. Vaya, no venía preparado, pero vamos a ver. Tengo que ponerme los lentes porque ya no Mickey. Ok. Bien salvadoreño, va. Bien salvadoreño, ¿verdad? Bien Sí. salvadoreño, va. Sí, comienza con el texto, pero es tan real. Dice, tal como la vida se haya organizada en nuestros tiempos, un pueblo analfabeto será, sin remedio, el esclavo de un grupo de personas de su propio suelo o la presa fácil de cualquiera nación poderosa que desee absorberlo o dominarlo. Esta frase hasta la tengo subrayada aquí, ¿viste? Me impactó tanto cuando leí la primera vez y creo que cada vez que la vuelvo a rumiar, no sé, es tan temporal o tan actual, perdón, porque eso es lo que pasa cuando la gente, digamos que sepa leer, pero no le interesa, es apática e indiferente. Va a pasar esto, ser esclavo de un grupo de perversos de su propio suelo o la presa fácil de cualquier nación poderosa que desea absorberlo o dominarlo. Y hoy tenemos el dominio a través de los medios de comunicación desde fuera y con política desde fuera y desde dentro ya sabes Por de lo que supuesto. pasa. Entonces Que me quedo con esta frase del libro Leer y Escribir de Masferrer. leer y escribir, ok, muy bien. ¿Ya? Mira que esa fue el intro de un episodio que hicimos sobre educación. Imagínate. Y sí, definitivamente es muy poderosa. Sí. Bueno, y con eso vamos terminando este episodio número 33 de Proyecto Chachalaca. No sé si te gustaría compartir algo más. No, agradecerte el tiempo, la oportunidad. Ha sido un privilegio, me he sentido muy, muy relajado y espero no haber dicho nada fuera de lo aceptable. Y hay cualquier cosa ahí acepto correcciones. Ok. Así con esto terminamos. Nos escuchamos pronto.